Hay ciudades que crecen silenciosa y lentamente. Y hay otras que con su crecimiento repentino resuenan en todo el mundo. Dubai's real estate market is thriving. It has become the world capital of luxury housing. Dubai, there's no tax. They used to have so much money there. It continues to see record high prices. Dubai's property market is defying the trend. Record-breaking high rate per square foot. They've been selling property. They have record numbers of sales. Los proyectos de este año del Cityscape Global en Dubái son especialmente glamurosos. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Buyers are paying anything from 10 to hundreds of millions of dollars, breaking sales records month on month. ¿Qué sabes de Dubái? Aparte del imponente Burj Khalifa, tiene una vista impresionante, el número 1 del mundo. De sus hoteles de lujo, puso a Dubái en el mapa. De sus islas artificiales y sus autos exóticos. Dubái no solo es famoso por sus rascacielos y por sus obras maravillosas. Es una ciudad que desafió las leyes del tiempo y la naturaleza para convertirse en un símbolo de ambición, innovación y desarrollo. Bienvenidos a Dubái. Hace apenas unas décadas, este lugar era solo un pequeño puerto pesquero en medio del desierto. ¿Cómo pasó de la arena al cielo en tan poco tiempo? ¿Qué hay detrás de una ciudad que nunca deja de reinventarse? I wanted to be number one. Not in the region, but in the world. Ubicado en la costa oriental de la península arábiga, a las orillas del Golfo Pérsico, uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, o como se le conoce, el EAU. ¿Cuál es el verdadero significado de Dubái? El origen de esta palabra es un misterio. Algunos insisten en que deriva del término árabe daba, que significa deslizarse. Y alude al arroyo que atraviesa la ciudad. Otros argumentan que su nombre se refiere a las langostas que alguna vez llegaron al área. Y como dicen algunos, Dubái siempre ha sido, como el nombre en sí significa, a través del comercio. Es dinero. Como todo aquí en Dubái. Sea lo que sea que signifique para ti, una cosa es segura. Dubái realmente cambió la definición de soñar en grande. You want to visit here, just come, it's very nice place. Tiene una población de más de 3 millones de residentes. Pero la mayoría de ellos no nacieron aquí. I'm from Pakistan. Pakistán. I'm from India. Más del 85% de su población es extranjera. Atraídas por el dinamismo económico y las oportunidades ilimitadas para crecer. Here 10% Amarati people, Emirates people. 90% Is all the foráneo. world people live here. Yeah. Foráneo. Viendo todo el lujo que tiene Dubái, se pensaría que todos son ricos aquí. Lo que suele ser el caso para algunos emigrantes de alto poder adquisitivo procedente de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Pero es una historia distinta
para la fuerza laboral, los que mueven el país. Here room rent too much expensive, sir. Que provienen de diferentes lugares del mundo. We're from the Philippines. Yeah. Pakistan. Marco Julio, Filipinas. Y solo ganan un promedio de $700 a $900 al mes. This season approximately 6,000 dirhams. One drivers. Y no todos viven en torres de lujo. Muchos residen en viviendas sencillas y hasta comparten varias personas la misma habitación. Only one room. You. 6 people inside. Okay. 1 bed, 2 bed, up, down, up, down, up, down. 3 bed, 1 down, 1 up. 1 down, 1 up. 1 down, 1 up. Todo esto para poder mandar dinero a su familia. Only alone. In Pakistan, everybody in Pakistan. Yeah, we have to think more. But this one good, the core driver salary here. This in UAE. Técnicamente es imposible ser ciudadano del país Emiratos Árabes Unidos. Para ser ciudadano del país, tus padres también tienen que serlo. Así hayas nacido aquí, no cambia nada. Y esto es algo extraño. Imagínate esta situación. Una pareja joven de Filipinas vienen a Dubái. Sacan sus documentos para residir aquí. Viven varios años pensando que este es su hogar. Tienen un hijo que nace, crece y aquí estudia. A pasar del tiempo consigue un trabajo y ha estado toda su vida aquí. ¿No puede renovar su estancia en el país? Y le dicen, bueno, ahora debes irte a casa. ¿Cuál casa? A Filipinas, en un país que él no conoce y no ha pisado jamás. Dubái es una ciudad súper tecnológica, súper moderna. Siempre está avanzando en cuanto a arquitectura. De hecho, avanza mucho más la arquitectura de Dubái que el mismo Google Maps para ponerle en las calles. Y a pesar de lo moderno que es Dubái, la tradición sigue viva, porque son muy conservadores. La cultura emiratí está profundamente impregnada de la religión islámica. El Islam no es solo una fe, es una forma de vida, desde la llamada a la oración 5 veces al día hasta las costumbres sociales. La religión dicta casi todos los aspectos de la vida diaria. Esta influencia se refleja en las leyes de Dubái. Aquí hay reglas que podrían sorprender a muchos visitantes. Demostraciones de afectos entre parejas, tales como abrazos, besos, en lugares públicos, están totalmente prohibidos. Sitios turísticos, Dubái, sí puedes estar tocando a tu esposa, abrazándola, que no sea un afecto público muy faltador de respeto, pero eso no significa que puedas abrazarla, que puedas darle la mano o inclusive darle un beso de despedida o beso de llegada. Es muy normal hacerlo si eres turista y está, digamos, permitido dentro de lo que cabe. Ampliando un poquito eso, te recomiendo no hacerlo. Lo que para ti puede ser normal, aquí puede convertirse en una falta grave. Solo ver a las chicas. Ver a la chica. Ya. But no touching. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio han sido ilegales durante años, aunque la ley ha sido suavizada recientemente para los extranjeros. Aún así, si ocurre un embarazo fuera del matrimonio, puede haber consecuencias legales. Marco, ¿se puede tomar cerveza aquí? No. ¿Por qué? Tomar acá es policía. Preso. El alcohol es un tema interesante en Dubái.
Para conseguirlo, debes ir a los locales que tengan licencia. Pero estos no son de fácil acceso. Sobre todo, tampoco son económicos. Y por lo general son bares, hoteles y restaurantes que tienen licencias específicas para poderla vender. Bueno, tú ves todo muy bonito, así como lo estás viendo, puedes disfrutar el espacio, pero es muy importante que aquí no puedes consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Es un motivo por el cual deberías estar preso. Sé que suena normal, pero en los países latinoamericanos a veces las personas en lugares como estos pueden consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, pero este es un país que es extremadamente delicado y puedes pagar hasta cárcel solamente por estar tomando en bebidas en áreas públicas. Así que es muy bonito disfrutarlo, pero si quieres tomar un poco de alcohol, pues hay sitios que tienen la licencia para hacerlo. Sigamos conociendo. Las drogas están totalmente prohibidas. Y no solo estoy hablando de la callejera, también hablo de fármacos. Pequeñas cantidades o ciertos medicamentos pueden llevarte a la cárcel. Consulta antes de viajar con qué medicinas puedes ir. La blasfemia o el uso del lenguaje ofensivo puede conllevar serias sanciones legales. ¿Qué estás haciendo? Otra cosa importante aquí en Dubái es que está prohibido grabar a las personas sin su consentimiento. Especialmente a mujeres locales. Pero realmente, si te dicen no puedes grabarme y tú sigues grabando, hasta preso puedes ir. Así que te aconsejo, tengas cuidado en dónde vas a poner tu cámara o tu equipo fotográfico aquí en Dubái. Las malas palabras, insultos o gestos ofensivos, incluso por el WhatsApp o por las redes sociales, están penados. Y aquí el respeto es la ley. Literalmente. Las relaciones homosexuales son ilegales según la ley local. Que no se persiga activamente a los gays, la muestra pública en afectos puede causar problemas. Evita ropa demasiado reveladora en espacios públicos. No es necesario cubrirse completamente, pero sí mostrar respeto por la cultura local. Hoy en día las parejas no casadas pueden convivir legalmente, pero se espera discreción y respeto. Evita conflictos innecesarios. Puedes practicar tu religión libremente si no es el Islam, pero promoverla en público o repartir folletos religiosos está prohibido. Y una de las leyes más delicadas es criticar públicamente a la familia real, al gobierno o a los líderes de Emiratos Árabes Unidos. Cualquier comentario negativo, ya sea en persona, redes sociales o por mensajes privados, pueden llevarte a la cárcel, multas elevadas o incluso a la deportación. ¿Cómo es realmente para los hombres y mujeres nacidos aquí? Estar aquí conociendo este maravilloso país y comiendo no tiene precio. Los roles tradicionales siguen siendo la norma de la sociedad emiratí. Algunos hombres tienen todo el poder, pero las mujeres han logrado avances en educación, negocios y en el gobierno, a pesar de las restricciones culturales. Las mujeres emiratí visten con la baya, que es la prenda femenina de tradición de su religión. Y a pesar de que las mujeres son ejecutivas, ingenieras o artistas, siguen usando su túnica islámica. Dubái aboga por la participación de las mujeres en varios campos, con un enfoque progresista hacia la modernización. Sin embargo, en todo momento dentro de los marcos de los valores islámicos. ¿Y la poligamia? ¿Es un hecho o simplemente un mito? Sí, en Dubái, como en otros países islámicos, es legal tener múltiples esposas. Un hombre musulmán puede casarse hasta con 4 mujeres, siempre y pueda tratarlas a todas por igual. Tienen un dicho que dice, si tienes una mujer, peleará contigo, pero si tienes 2, se pelearán por ti. Dubái no es solo una ciudad de récords y extravagancia, es un lugar con una identidad propia, donde la modernidad convive con tradiciones milenarias. Y si sabes respetar las reglas, lo que te espera es una experiencia inolvidable. ¿Seguirá siendo aún la ciudad del futuro? La pregunta ahora es,
¿quién podrá alcanzarla? Dubái es un experimento en el tiempo real, una promesa hecha realidad, una visión de acero, arena y sueño. Y lo que verdaderamente asombroso es que es solo el comienzo. Aquí te dejo mi próximo video que habla específicamente sobre el Burj Khalifa, la primera experiencia que tuve la oportunidad de hacer en Dubái. Por cierto, la palabra Burj significa edificio en árabe. Muchas gracias por estar ahí, por compartir, por darle like. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima ocasión donde estaremos hablando de producción audiovisual o contándote una historia corta. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si ya conocías Dubái o si es tu próximo destino a visitar. Nos vemos pronto.